El tintineo de los tenedores de plata contra la porcelana fina no solo se detuvo, se silenció por completo. En la sección VIP de la Obsidiana Dorada, una sala donde los multimillonarios solían negociar con los políticos, el aire se había vuelto tan frío que se podía ver el aliento. No era el aire acondicionado, era el hombre sentado a la cabecera de la mesa central, don Salvatore Moretti. Acababa de abofetear a un camarero por servir el vino con la mano equivocada. Los guardias de seguridad se apresuraron a ponerse las chaquetas. El gerente del restaurante sudaba a través de su traje. Y entonces Elena, la camarera aterrorizada a la que nadie había prestado atención, dio un paso al frente. No se disculpó en inglés. No habló en italiano. Abrió la boca y habló en un dialecto que llevaba 40 años muerto. Un dialecto que hizo que el padrino soltara su bastón y la mirara como si hubiera visto un fantasma. El Gilded Obsidian no era solo un restaurante. Era un teatro de guerra, disfrazado de establecimiento gastronómico, situado en el corazón de Manhattan, oculto tras cuerdas de terciopelo y escáneres de seguridad que costaban más que la mayoría de las casas familiares. Era donde los verdaderos poderosos de la ciudad venían a comer. Elena Rossi conocía su lugar en este ecosistema. Ella era el krill. La mesa 7 necesita agua. La mesa 4 necesita pan. Y por el amor de Dios, Elena, deja de mirarte los zapatos. Arthur, el gerente de sala, le susurró al oído. La agarró del hombro con tanta fuerza que le dejó un moretón y la llevó hacia las puertas de la cocina. La reserva de Moretti es en 20 minutos. Si me avergüenzas esta noche, no solo te despedirán. En esta ciudad, con esta gente, nadie te contratará. Elena asintió, con sus rizos oscuros cayéndole sobre los ojos y ocultando su expresión. Sí, Arthur, lo entiendo. Bien, ahora mantente alejada del círculo VIP. Julian y Sarah se encargarán de la mesa de los Moretti. Tú ocúpate de los que sobren, son 2. Arthur hizo un gesto vago con la mano hacia su rostro, desprovisto de maquillaje y enmarcado por un cabello revuelto. Eres demasiado tímida para el evento principal. Elena no discutió. Prefería ser tímida. Los tímidos sobrevivían porque nadie los miraba. En una ciudad como Nueva York, la invisibilidad era un superpoder. A sus 23 años, Elena había pasado toda su vida perfeccionando el arte de desvanecerse en el fondo. Llevaba un uniforme una talla más grande, mantenía la cabeza gacha y solo hablaba cuando le hablaban. Pero bajo el chaleco demasiado grande y las manos temblorosas, Elena guardaba una historia secreta, una historia de la que había estado huyendo desde que era niña. Se movía por el comedor con la silenciosa elegancia de un fantasma. Rellenaba las copas de vino sin interrumpir las conversaciones sobre el uso de información privilegiada. Reemplazaba los cubiertos antes de que los comensales se dieran cuenta de que los habían dejado caer. Era excelente en su trabajo precisamente porque no tenía ego. ¿Has oído la puerta? El segundo chef, un hombre frenético llamado Benoit, susurró cuando Elena entró en la cocina para coger una bandeja de aperitivos. El viejo viene esta noche. No solo Lorenzo, don Salvatore. La cocina se quedó en silencio. Los cocineros dejaron de cortar. Incluso el lavaplatos se detuvo. Pensaba que estaba en Sicilia, murmuró uno de los ayudantes. Pensaba que se estaba muriendo. Los hombres como Salvatore y Moretti no mueren, dijo Benoit, secándose la frente. Solo esperan a que el infierno se congele para poder hacerse cargo de la gestión allí abajo. Escúchame, todo debe estar perfecto. Si el risotto está salado, estamos muertos. Si el filete está frío, estamos muertos. Elena cogió la bandeja de ostras. Sus manos estaban firmes, a diferencia de las de los demás. Ella sabía algo que ellos no sabían. Sabía que a hombres como Salvatore Moretti no les importaba la sal del risotto. Les importaba el respeto. Volvió a salir al comedor. El ambiente en el restaurante había cambiado. Era sutil, como la caída de la presión barométrica antes de un tornado. Los multimillonarios habituales, los magnates de la tecnología y los gestores de fondos de cobertura pedían apresuradamente la cuenta. Conocían la jerarquía de los depredadores. Cuando los leones se acercaban al abrevadero, las gacelas se marchaban. Elena limpió una mesa cerca del fondo con la mirada fija en la entrada principal.
Sintió una extraña punzada en el pecho, una mezcla de temor y una extraña nostalgia magnética. Hacía años que no oía los acentos de su infancia. Elena. Arthur le chasqueó los dedos desde el otro lado de la sala. La camarera se mantuvo fuera de la vista. Se retiró a las sombras cerca de la estación de servicio, agarrando una jarra de agua. Se hizo pequeña. Observó la puerta. A las 8 p.m., exactamente, las pesadas puertas de roble se abrieron. No solo se abrieron, parecían ceder. 4 hombres con trajes oscuros entraron primero. Llevaban auriculares y se movían con la letalidad sincronizada de una manada de lobos. Escudriñaron la sala, con la mirada fija en las salidas, la cocina y los invitados. Luego se hicieron a un lado. Lorenzo Moretti entró. Era innegablemente llamativo, alto, con hombros que llenaban su traje bronze hecho a medida, y un rostro que podría haber adornado la portada de GQ si no fuera por la aterradora frialdad de sus ojos. Era el príncipe de la ciudad, el hombre que había modernizado el negocio familiar, convirtiendo el dinero manchado de sangre en imperios inmobiliarios. Parecía aburrido, peligroso e increíblemente cansado. Pero la sala no se quedó paralizada por Lorenzo. Se quedó paralizada por el hombre que se apoyaba en su brazo. Don Salvatore Moretti era más pequeño que su hijo, encogido por la edad, pero su presencia era sofocante. Llevaba un sombrero fedora y un largo abrigo de cachemira. Su rostro era un mapa de profundos cañones y cicatrices que contaban historias de una Sicilia que ya no existía. Una Sicilia de honor, silencio y vendetas. Caminaba con un bastón, pero todos sabían que el bastón era un accesorio. Si quería, aún podía aplastar la tráquea de un hombre con sus propias manos. Mientras se dirigían hacia la sección VIP, una plataforma elevada separada por cuerdas de terciopelo, todo el restaurante se quedó en silencio. No se oía el tintineo de los tenedores ni el de las copas. Era el silencio del miedo absoluto. Arthur, el gerente, se inclinó tanto que casi se golpea la cabeza con el mostrador de la recepcionista. Don Salvatore, señor Moretti, es un gran honor para mí darles la bienvenida al Gilded Obsidian. Salvatore no lo miró, solo gruñó y siguió caminando. Lorenzo asintió con la cabeza de forma educada y depredadora. La mesa. ¿Está lista? Por supuesto, señor. La mejor mesa. Aislada, privada. Arthur se apresuró a guiarlos. Elena observaba desde las sombras. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Vio cómo Salvatore caminaba con un paso específico, favoreciendo su pierna izquierda. Recordó esa cojera, no por él, sino por las historias. Historias que su abuela solía contarle a altas horas de la noche, susurrando en un dialecto que ella decía que era el idioma de los fantasmas. Camina como un hombre que lleva el peso del viejo país. Elena pensó que el grupo se sentó. Los guardaespaldas tomaron posiciones en las esquinas de la plataforma. Lorenzo se sentó a la derecha de su padre. Arthur chasqueó los dedos y el camarero que había asignado, un joven arrogante llamado Chad, se apresuró a traer la carta de vinos. Elena sintió un nudo frío en el estómago. Chad era bueno vendiendo champán a los turistas, pero no conocía este mundo. No sabía que nunca se debía acercarse a la mesa hasta que el anfitrión se quitara el sombrero. No sabía que nunca se le ofrecía la carta de vinos al hijo antes que al padre. Chad se acercó a la mesa con una brillante sonrisa plástica en el rostro. Buenas noches, caballeros. Me llamo Chad y seré su camarero esta noche. ¿Puedo empezar con un poco de agua con gas o quizás un cóctel? Salvatore se quitó lentamente el sombrero y lo dejó en la silla vacía a su lado. Miró a Chad, no dijo nada. Lorenzo suspiró y se frotó la sien. Solo agua sin gas y tráigame la carta de vinos. Chad, deseoso de complacer pero sin comprender la dinámica, se rió entre dientes. En realidad, señor, tenemos un fantástico Pinot Noir que marida muy bien con el chico, dijo Salvatore. Su voz era como piedras triturándose. ¿Tengo pinta de beber Pinot Noir? Chad se quedó paralizado. Lo siento, señor, solo quería decir que se fuera. Salvatore hizo un gesto con la mano, un gesto despectivo que normalmente se reserva para los perros callejeros. Chad palideció y retrocedió. Arthur,
que observaba desde un lado, parecía estar a punto de sufrir un infarto. Le susurró a Chad, «Sal de ahí, envía a Dominic». Dominic, un camarero más experimentado, se abrochó la chaqueta y se acercó. Pero el ambiente ya se había estropeado. Salvatore fruncía el ceño y daba golpecitos con los dedos sobre el mantel blanco. El ritmo era errático, agitado. Elena observaba, incapaz de apartar la mirada. Conocía ese ritmo. No era solo un golpeteo. Estaba agitado porque el aire del restaurante estaba demasiado reciclado. La música era demasiado moderna y el respeto demasiado sintético. Era un hombre fuera de su tiempo y lo odiaba. «Quiere pan», se susurró Elena a sí misma, «pero no el de masa madre. Quiere el de corteza dura». Vio a Dominic servir el agua. La sirvió desde el lado izquierdo. Elena hizo una mueca. El lado equivocado. La mano de Salvatore se extendió y agarró la muñeca de Dominic. El movimiento fue rápido. La jarra de agua tintineó. «En mi casa», dijo Salvatore, alzando la voz y silenciando de nuevo la sala. «Se vierte con la mano derecha. La mano izquierda es para el diablo». Dominic tartamudeó aterrorizado. «Lo siento, don Moretti. Es la política del restaurante». Salvatore dio un golpe en la mesa con la mano. Los cubiertos saltaron. «Vengo aquí a cenar, no a cumplir normas. Me trata como a un turista. ¿Cree que soy un turista estadounidense?» Lorenzo puso una mano en el brazo de su padre. «Papá, basta. No pasa nada». «Sí pasa». Salvatore se levantó, con el rostro enrojecido. «Este lugar no tiene alma, no tiene memoria». Parecía dispuesto a salir furioso o, peor aún, a hacer que sus guardias desmantelaran el lugar ladrillo a ladrillo. Arthur estaba paralizado. Los guardias de seguridad se estaban acercando. La tensión era un peso físico que aplastaba la habitación. Elena no pensó, no calculó. Su cuerpo se movió antes de que su cerebro pudiera detenerlo. Cogió una cesta de pan rústico de corteza dura que estaba reservada para la comida del personal, el auténtico, y una botella de aceite de oliva sencillo. Salió de las sombras. El clic de los sensatos zapatos de trabajo de Elena sobre el suelo de mármol sonaba como disparos en el silencio. Podía sentir la mirada de Arthur clavada en la parte posterior de su cráneo. Iba a despedirla. Probablemente iba a matarla. Pero no podía dejar que el anciano se marchara enfadado. No se trataba solo del restaurante. Era un imperativo ancestral profundo. No se dejaba que un cliente se marchara de casa con el corazón encogido. Pasó por delante de los guardias de seguridad. Uno de ellos, un hombre corpulento, con una cicatriz sobre el labio, se interpuso para bloquearle el paso. Elena no se detuvo. Lo miró a los ojos e inclinó ligeramente la cabeza, en un gesto de deferencia, pero también de determinación. «Tengo pan», susurró. El guardia dudó. No vio ningún arma, solo a una pequeña camarera temblorosa con una cesta de pan. Se hizo a un lado. Elena se acercó a la mesa. Lorenzo levantó la vista y entrecerró los ojos. Estaban acostumbrados a que las mujeres intentaran llamar su atención. Modelos, actrices, mujeres de la alta sociedad. Nunca había visto a una mujer que pareciera querer ser invisible mientras estaba en el centro de atención. Ella no miró a Lorenzo, no miró a los guardaespaldas, solo miraba a Salvatore. El anciano seguía de pie, con el pecho agitado por la indignación. Miró a la pequeña chica que se había atrevido a interrumpir su ira. «¿Quién eres?», ladró Salvatore. «Tramás con la política». Elena dejó la cesta. No la puso en el centro. La colocó directamente delante de él. Vertió el aceite en un pequeño plato. No era el elegante aceite de trufa que promocionaba el restaurante, sino el sencillo aceite verde dorado de la parte de atrás. Entonces hizo lo impensable. Extendió la mano y movió su copa de vino 3 centímetros a la derecha, alineándola perfectamente con el cuchillo. Arthur jadeó audiblemente desde un lado. Elena respiró hondo. El aire de la habitación parecía denso, como bajo el agua. Sabía que si hablaba inglés, solo sería una camarera. Si hablaba italiano, solo era una farsante. Tenía que ir más allá. Tenía que volver al pueblo, a los caminos de tierra y a los juramentos de sangre. Juntó las manos delante del delantal,
Bajó la barbilla y habló. Vocenza veneda donia caburu mancha escort dur. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No era italiano, ni siquiera era siciliano estándar. Era un dialecto arcaico específico de las montañas de Corleó. Una frase que utilizaban los campesinos para saludar a un señor feudal antes de las guerras. Se traducía aproximadamente como «Su excelencia, bendígame. El pan está caliente. Coma y olvide sus penas». El efecto fue instantáneo. Los ojos de don Salvatore se abrieron como platos. La ira se evaporó, sustituida por una conmoción tan profunda que parecía como si le hubieran abofeteado. Se dejó caer lentamente en su silla, sin apartar los ojos del rostro de Elena. Lorenzo se puso tenso. Miró a su padre y luego a la camarera. Nunca había oído a nadie dirigirse a su padre como Don Toé, el diminutivo íntimo y antiguo de Salvatore, y vivir para contarlo. «¿Qué has dicho?», susurró Salvatore. Su voz temblaba, despojada de su tono atronador. Elena no se echó atrás. Ahora conocía las reglas. Estaba en el círculo. Dije, «El pan está caliente, don Turi. Da mala suerte dejar que el pan caliente se enfríe mientras la ira calienta la sangre». Ella habló en el mismo dialecto, pesado, gutural, antiguo. Salvatore extendió una mano temblorosa. No fue a por el pan. Se acercó a su rostro, deteniéndose a pocos centímetros, como si estuviera comprobando si era una alucinación. «¿Dónde?», preguntó Salvatore con voz entrecortada. «¿Dónde aprendiste ese idioma? Ya nadie habla el Arberes del Valle. Todos están muertos. O todos se han americanizado». «Mi abuela», dijo Elena en voz baja, pasando al inglés, pero manteniendo la cadencia del dialecto. «Ella me enseñó. Dijo que era la única forma de hablar con Dios y con los hombres que se creen Dios». Se habría podido oír el vuelo de una mosca en el restaurante. Lorenzo soltó un breve suspiro de incredulidad. Una pequeña sonrisa, de auténtica fascinación, se dibujó en la comisura de sus labios. Miró a Elena con nuevos ojos. Ya no era un ratón, era un enigma. Salvatore la miró fijamente durante un largo segundo, analizando su rostro, la estructura de sus huesos, la forma de sus ojos. Buscaba fantasmas. «Tu abuela», dijo Salvatore. «¿Cómo se llamaba?». Elena dudó. Esta era la parte peligrosa, pero había llegado demasiado lejos como para mentir. «Grazia. Gratia Vital». El nombre cayó sobre la mesa como una granada. Salvatore palideció. Agarró el borde de la mesa. «Grazia», susurró. El nombre parecía causarle un dolor físico. La hija del panadero, la que desapareció en el 74. Elena la sintió. No desapareció, don Turi. Huyó. Vino aquí. Horneó pan en Brooklyn durante 30 años hasta que murió. Salvatore cerró los ojos. Una sola lágrima se deslizó por el rabillo de su ojo, una imagen que habría aterrorizado a sus enemigos más que su arma. El llanto de un monstruo es algo terrible de presenciar. Abrió los ojos y miró la cesta del pan. Rompió un trozo de la corteza, lo mojó en aceite, le dio un mordisco, masticó lentamente, cerrando los ojos de nuevo. «Sabe ahogar», murmuró. Abrió los ojos y miró a Arthur, que se encogía junto al mostrador de la recepcionista. «¡Tú!», rugió Salvatore, señalando con el dedo al gerente. Arthur dio un respingo. «Sí, don Salvatore, esta chica», Salvatore señaló a Yanena. «Esta noche no es camarera. Esta noche come con nosotros». Arthur se quedó boquiabierto. «Señor, eso va en contra del protocolo. El personal no puede», intervino Lorenzo con voz suave y mortal. «Arthur, mi padre acaba de invitar a una dama a cenar. ¿Le estás diciendo que no?». «No, no, por supuesto que no», chilló Arthur. «Elena, por favor, siéntate». Elena se quedó paralizada. «No puedo. Mi turno». Lorenzo se levantó, rodeó la mesa. Era más alto de lo que ella esperaba y olía a tabaco caro y a lluvia. Apartó la silla que había entre él y su padre. «Elena», dijo Lorenzo en voz baja, haciendo que su pecho vibrara. Nadie le dice que no a don Salvatore. Y, sinceramente, la miró de arriba a abajo con sus ojos oscuros brillando con una curiosidad peligrosa.
Tengo muchas ganas de saber cómo una camarera de 23 años de Manhattan conoce el dialecto de un pueblo que no existe en el mapa desde la Segunda Guerra Mundial. Por favor, siéntate. Elena miró la silla. Era una trampa. Lo sabía. Al sentarse allí, estaría entrando en su mundo. Se estaría exponiendo, pero al mirar al anciano que la observaba como si fuera una santa resucitada, supo que no podía negarse. Se desató el delantal. Lo dejó caer sobre la estación de camareros. Se alisó la falda y se sentó a la mesa del rey de la mafia. La cena que siguió fue surrealista. Todo el restaurante observaba en silencio mientras la tímida camarera compartía el pan con la familia mafiosa Moretti. Salvatore se transformó. Le preguntó por las recetas que le había enseñado Grazia. Le preguntó si conocía las canciones de la cosecha. Le preguntó por la forma específica de secar los tomates al sol. No le preguntó por su vida en Estados Unidos. Solo le importaba la conexión con el pasado. El Elena respondió a todas las preguntas y su confianza fue creciendo. Cuando hablaba en dialecto, no era Elena la camarera, era la nieta de Grazia Vital. Tenía dignidad. Lorenzo, sin embargo, estaba callado. Comía despacio, sin apartar los ojos de Elena. No le interesaban los tomates. La estaba analizando. Así que, durante una pausa en la conversación, Lorenzo le sirvió vino en la copa. Tinaneló, una añada más antigua que ella. Grazia Vital se fugó en 1974. Mi padre era capitán en aquella época, soldado. Salvatore corrigió su voz, nostálgico. Yo era soldado de los Colonesi. Exacto. Lorenzo siguió removiendo su vino. Ella se fugó. ¿Por qué la gente no se marchó del pueblo en aquella época, Elena, a menos que los persiguieran? Elena apretó con fuerza el tenedor. Quería una vida diferente. No quería ser la hija del panadero para siempre. Eso es mentira, dijo Lorenzo con indiferencia. Tomó un sorbo de vino. Pero no pasa nada. Tienes unos ojos preciosos cuando mientes. Elena se sonrojó. No estoy mintiendo. Sí lo estás. Lorenzo se inclinó hacia ella. Grazia Vitali no se escapó porque estuviera aburrida. Huyó porque vio algo o porque cogió algo. Salvatore dio un golpe en la mesa con la mano, haciendo que Elena diera un respingo. Lorenzo, deja a la chica en paz. Estamos comiendo, solo estoy conversando. Papá, dijo Lorenzo esbozando una sonrisa de tiburón. Estoy tratando de averiguar por qué la nieta de un panadero fugitivo habla un dialecto que la vieja guardia utiliza como código. A Elena se le heló la sangre. Lo sabía. No es un código, dijo Elena, con la voz ligeramente temblorosa. Es solo un idioma. Era un idioma, corrigió Lorenzo. Ahora es un shibboleth, una contraseña. Solo las familias del círculo íntimo lo mantuvieron vivo para hablar de negocios sin que los federales lo entendieran. Mi padre me lo enseñó. Su padre se lo enseñó a él, pero un panadero no. Un panadero no conocería el saludo formal que tú utilizaste. Benza benedica. Eso es lo que se le dice al amanecer. Eso no es lo que se le dice a un cliente. La mirada de Lorenzo era penetrante. No le encantaba el folclore como a su padre. Era desconfiado. ¿Quién eres realmente, Elena?, preguntó Lorenzo en voz baja. Antes de que Elena pudiera responder, el ambiente del restaurante volvió a cambiar. Las pesadas puertas de roble de la entrada del restaurante se abrieron de golpe. Esta vez no fue una entrada respetuosa. Entraron 6 hombres. Llevaban chaquetas de cuero y vaqueros, demasiado informales para el Obsidiana dorado. Eran ruidosos. Eran rusos. En el centro había un hombre llamado Dmitry Bulov. Era un bruto conocido por dirigir los puertos de Nueva Jersey. Llevaba meses invadiendo el territorio de Moretti. Esta vez, la música no se detuvo. Quedó ahogada por las pesadas botas de los rusos. Los de seguridad se movieron para interceptarlos, pero Bulov levantó una mano. Tranquilos, chicos, solo he venido a tomar una copa. Divisó la mesa de Moretti. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Caminó directamente hacia la plataforma VIP. Ignorando a los Matrae, Salvatore no se dio la vuelta. Siguió untando mantequilla en el pan, pero su mano había dejado de moverse. «Don Salvatore», retumbó Bulov con voz chirriante.
No sabía que habías vuelto a la ciudad y que cenabas con el servicio. Le lanzó una mirada burlona a Eleyanena. Lorenzo se levantó lentamente, abrochándose la chaqueta. Dimitri, estás interrumpiendo la comida de mi padre. Eso es un peligro para la salud. Solo quería presentar mis respetos. Bulov se rió y subió a la plataforma. Sus hombres se desplegaron detrás de él. El guardaespaldas de Moretti dio un paso adelante, con las manos dentro de la chaqueta. El restaurante era un polvorín. Un movimiento en falso y la vajilla sería sustituida por casquillos de bala. Bulov miró a Elena. Bonita. ¿Es esta la nueva amante de Lorenzo o solo el postre? Extendió la mano para tocar el pelo de Elena. Todo sucedió en un instante. Lorenzo agarró la muñeca de Bulov en el aire. El sonido del agarre era audible, hueso contra hueso. Tócala. Lorenzo susurró con voz mortalmente tranquila. Y perderás la mano, luego el brazo y luego la cabeza. Bulkov hizo una mueca, tratando de retirar la mano, pero el agarre de Lorenzo era de hierro. Ahora proteges a la camarera, Moretti. Te estás volviendo blando. Ella no es una camarera, dijo Salvatore. El anciano se puso de pie. Se volvió lentamente hacia Bulov. Parecía pequeño en comparación con el gigante ruso, pero sus ojos eran agujeros negros. Es una invitada en mi mesa, dijo Salvatore, y tiene sangre siciliana, concretamente la sangre de Corleone. Salvatore miró a Elena y luego volvió a mirar a Bulov. Y en Sicilia, continuó Salvatore, tenemos un dicho para los hombres que interrumpen una comida. Elena conocía el dicho, lo susurró sin pensar en dialecto. El que perturba el pan muere de hambre. Salvatore sonrió, una sonrisa fría y aterradora. Exactamente, asintió a sus guardias de seguridad. Quiten esta basura de mi comedor. Los guardias de Moretti desenfundaron sus armas. Los rusos dudaron. Estaban en inferioridad numérica y lo sabían. Bulkov liberó su brazo del agarre de Lorenzo y se frotó la muñeca. Miró a Elena con puro rencor. Esto no ha terminado, Moretti, escupió Bulov. Y tú, chica, has elegido el bando equivocado. Los rusos se retiraron, saliendo del restaurante. La tensión se disipó lentamente, dejando a los comensales temblando. Lorenzo se sentó de nuevo, alisándose el traje. Miró a Elena. Su expresión había cambiado. La sospecha seguía ahí, pero se mezclaba con algo más. Respeto y posesividad. También sabes amenazar bien, dijo Lorenzo en voz baja. ¿Quién te enseñó eso? Elena se miró las manos. Mi padre. Lorenzo hizo una pausa. Creía que habías dicho que te crió tu abuela. Así fue, susurró Elena, después de que mataran a mi padre. ¿Quién era tu padre?, preguntó Salvatore. Su voz sonaba ahora urgente. Elena levantó la vista, miró a Salvatore y luego a Lorenzo. Sabía que ya no podía volver a ser invisible. Los rusos habían visto su rostro. Estaba marcada. Mi padre, dijo Elena con voz temblorosa pero clara, era Santino Vital, pero probablemente lo conocías como el fantasma. Salvatore dejó caer el tenedor. Cayó con estrépito sobre el plato. ¿Santino? Salvatore jadeó. Mi mejor amigo, mi consejero, el hombre que me traicionó en el 85. Elena negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Él no te traicionó, Don Tori. Murió protegiendo tus secretos. Murió protegiéndote. El silencio que siguió fue más pesado que el anterior. La historia de 20 años de sangre y traición se sentó entre las tazas de café. Lorenzo miró a Elena. De repente se dio cuenta de por qué le resultaba familiar. Tenía los ojos de su padre, no biológicamente, pero tenía los ojos de la familia. Si eso es cierto, dijo Lorenzo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro, entonces no estás a salvo aquí, ni en este restaurante, ni en esta ciudad. Se levantó y le tendió la mano. Ven con nosotros. ¿A dónde?, preguntó Elena, con el corazón acelerado. A la fortaleza, dijo Lorenzo, porque ahora que Bulkov te ha visto, y ahora que mi padre sabe quién eres el objetivo más valioso de Nueva York. Elena miró la mano. Era una mano fuerte, la mano de un asesino, pero era la única mano que se ofrecía a sacarla de la jaula.
La tomó. El trayecto desde Manhattan hasta la finca de los Moretti en los Hamptons fue una nebulosa de asfalto empapado por la lluvia y silencio sofocante. Elena se sentó en la parte trasera del todoterreno blindado, entre Lorenzo y la puerta. Salvatore se sentó en el asiento del copiloto, mirando fijamente a la oscuridad, perdido en los recuerdos de 1985. La fortaleza, como la había llamado Lorenzo, no era una casa. Era un complejo construido sobre un acantilado con vistas al Atlántico, rodeado por muros de 12 metros coronados con sensores. Cuando las puertas de hierro se abrieron con un chirrido, Elena sintió que una sensación de irrevocabilidad se apoderaba de su pecho. Ya no era una camarera, era otra cosa, algo indefinido y peligroso. «Bienvenida al purgatorio», murmuró Lorenzo cuando el coche se detuvo en el patio empedrado. El interior de la casa era un museo de mármol frío y caoba oscura. Era precioso, pero carecía de la calidez de la panadería en la que había crecido. Carecía del olor a levadura y vainilla. Aquí el aire olía a cera de limón y aceite de armas. «Llévala al ala este». Salvatore dio la orden a la empleada doméstica, una mujer mayor llamada María, que parecía haber visto demasiados cadáveres enterrados en el jardín. «Consígale ropa que le quede bien. Quema ese uniforme». «No, Licky», dijo Elena. Su voz era tranquila, pero resonó en el cavernoso vestíbulo. Lorenzo se detuvo a mitad de las escaleras. Se volvió y la miró. «No, me quedo con el uniforme», dijo Elena, agarrando el dobladillo de su falda negra barata. «Me recuerda quién soy cuando el mundo no me ve». Y dudó. «Mi etiqueta con el nombre. Tiene la letra de mi abuela en la parte de atrás». Lorenzo bajó las escaleras, paso a paso, lentamente. Se detuvo frente a ella, elevándose sobre su pequeña figura. El aire entre ellos crepitaba con una extraña electricidad, una mezcla de miedo y una atracción innegable. «Eres terca», dijo Lorenzo en voz baja, «como tu padre». «Tú no lo conociste», replicó Elena. «Sabía de él», corrigió Lorenzo. «Era el único hombre en quien mi padre confiaba y el único que le rompió el corazón. Si eres su hija, tienes sangre peligrosa, Elena, sangre que traiciona». «Él no traicionó a nadie», insistió ella, con los ojos brillantes. «Le tendieron una trampa. Grazia me lo contó todo antes de morir. Me dio la prueba». Salvatore giró su bastón, haciendo un ruido seco en el suelo. «¿Prueba? ¿Qué pruebas?» Elena se mordió el labio. Había hablado demasiado. «Me dio una llave. Dijo que abría la verdad, pero nunca supe para qué servía. Solo la guardé en un lugar seguro». «¿Dónde está?», preguntó Lorenzo con voz aguda. «Está cosida en el forro de mi abrigo de invierno», susurró Elena. «En mi apartamento de Queens». Lorenzo maldijo entre dientes. «Queens, tenemos que volver. Si Bulov sabe quién eres, sus hombres ya estarán destrozando tu apartamento». «Esta noche es demasiado peligroso», intervino Salvatore. «Bulkov está a la casa. Esperaremos hasta el amanecer. Planearemos algo». Miró a Elena con una mezcla de tristeza y esperanza. «Ve con María, descansa. Mañana descubriremos si mi mejor amigo era un traidor o un mártir». Esa noche, Elena yacía en una cama que costaba más que toda su educación. Las sábanas eran de algodón egipcio, pero no podía dormir. Caminó hacia el balcón, con el viento azotándole el pelo. Lo sintió antes de verlo. Lorenzo estaba de pie en el balcón contiguo, con un vaso de whisky en la mano y la corbata desatada. «No deberías estar aquí fuera», dijo, sin mirarla. «Hay francotiradores. Tú estás aquí fuera», respondió ella. «Soy más difícil de matar». Se volvió hacia ella. La luz de la luna suavizaba los ángulos duros de su rostro. «¿Por qué te mantuviste oculto durante tanto tiempo si sabías quién eras?» «Porque quería una vida», dijo Elena con sinceridad. «Quería ser Elena la camarera, no Elena la princesa de la mafia. Vi lo que esta vida le hizo a mi abuela. Siempre estaba asustada. Cada vez que llamaban a la puerta, daba un respingo. No quería eso». «¿Y ahora?», preguntó Lorenzo, acercándose a la barandilla que los separaba. «Ahora estoy en una fortaleza con el príncipe de Nueva York», dijo ella, con una pequeña sonrisa triste en los labios. «Supongo que el destino es persistente».
Lorenzo la miró fijamente. Por primera vez, no vio una carga. Vio a una mujer de inmenso coraje. Una mujer que había entrado en la guarida del león con una cesta de pan para salvar la dignidad de un anciano. «No eres la princesa Helena», dijo Lorenzo con voz ronca. «Eres una reina en el exilio, y yo voy a ayudarte a recuperar tu corona». El amanecer trajo un cielo gris acero. La comitiva salió de la finca a las 50 de la mañana, 3 todoterrenos, con fuerte seguridad. Helena volvió a viajar con Lorenzo. Él estaba comprobando una pistola semiautomática, deslizando el cargador con un clic experto. «¿Sabes cómo se usa?», le preguntó, mostrándosela. Helena miró el arma. «No, sé usar un cuchillo de cocina y un sacacorchos». Lorenzo esbozó una sonrisa sincera que iluminó momentáneamente sus ojos oscuros. «Es letal en las manos adecuadas, pero hoy quédate conmigo. Si yo me muevo, tú te mueves. Si te suelto, corre». «Yo no corro», dijo Helena en voz baja. Llegaron al edificio de apartamentos de ella en Queens 1 hora más tarde. Era un edificio de ladrillo en mal estado cerca de las vías del metro. La calle estaba tranquila, demasiado tranquila. «Quédese en el coche», ordenó Lorenzo al conductor. «Equipo 2, cubran las salidas. Equipo 1, conmigo». Subieron por la escalera, sombras silenciosas. Cuando llegaron al cuarto piso, a Helena se le encogió el corazón. Su puerta ya era un jarrón. La madera estaba astillada alrededor de la cerradura. «Quédese detrás de mí», le indicó Lorenzo. Empujó la puerta con el cañón de su pistola. El apartamento estaba destrozado. El colchón estaba rajado. Los cajones estaban vacíos. Las pocas fotos que había en las paredes estaban destrozadas. Parecía como si hubiera pasado un huracán de furia. «Lo estaban buscando», susurró Lorenzo. Helena corrió hacia el armario. Estaba vacío. Su ropa estaba esparcida por el suelo, hecha jirones. «Mi abrigo», jadeó, cayendo de rodillas y rebuscando frenéticamente entre la pila de telas. Era un abrigo de lana gris. Ha desaparecido. Lorenzo echó un vistazo a la habitación. «Los hombres de Volkov. Se nos han adelantado». «No». Helena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Esa llave era lo único que me quedaba de ellos. De repente, la radio que Lorenzo llevaba en el hombro crepitó. «Jefe, hay movimiento en el tejado y unos todoterreno negros se están deteniendo abajo. Es una trampa. ¡Una emboscada!», gritó Lorenzo. «Muévanse ahora». Las balas destrozaron el cristal de la ventana antes de que terminara la frase. Lorenzo se abalanzó sobre Yanena, cubriendo su cuerpo con el suyo mientras les llovían los escombros. El ruido era ensordecedor. El agudo estallido de los disparos de los francotiradores se mezclaba con el rugido de las armas automáticas de la calle. «¡La escalera de incendios!», gritó Lorenzo, arrastrándola hacia arriba. «¡Vamos!». Salieron por la ventana trasera y se subieron a la rejilla metálica oxidada. Abajo, en el callejón, mercenarios rusos salían en tropel de las furgonetas. «Arriba», ordenó Lorenzo. «Vamos al tejado. Saltaremos al edificio de al lado». «No puedo saltar eso», gritó Helena por encima del ruido de los disparos. «Puedes si quieres vivir». Subieron corriendo las escaleras de hierro. Una bala rebotó en la barandilla a pocos centímetros de la mano de Helena. Ella no gritó. Solo se concentró en la espalda de Lorenzo. Él era su escudo. Llegaron al tejado. La distancia entre su edificio y el siguiente era de 2 metros. Una caída aterradora al callejón de hormigón de abajo. «Te lanzo», dijo Lorenzo, agarrándola por la cintura. «Tú te agarras al saliente y yo te sigo». «Lorenzo, cuidado», gritó Helena. Un hombre había salido por la puerta de acceso al tejado detrás de ellos. Un ruso enorme con una cicatriz en el ojo. Levantó una escopeta. Lorenzo no dudó. Giró, protegiendo a Helena, y recibió el disparo. El impacto lo lanzó hacia atrás, pero su chaleco de Kevlar absorbió los perdigones. Gimió sin aliento, pero disparó su pistola 3 veces. El ruso cayó. «¡Lorenzo!», gritó Helena, agarrándole del brazo. «Estoy bien». Él apretó los dientes, aunque su rostro estaba pálido. «¡Salta ahora!». La agarró y la lanzó al otro lado del hueco. Ella aterrizó con fuerza sobre la grava del tejado adyacente,
rodando para amortiguar la caída. Se levantó rápidamente y se dio la vuelta. Lorenzo saltó, aterrizó con fuerza, apoyándose en su lado izquierdo. Estaba herido. «Vamos», dijo ella, con la adrenalina dándole una fuerza que no sabía que tenía. Le agarró del brazo sano y le ayudó a levantarse. Corrieron por los tejados, con el sonido de las sirenas a lo lejos. Encontraron una escalera de incendios al otro lado de la manzana y bajaron a una caótica calle comercial, mezclándose con la multitud matutina. Se desplomaron en un estrecho callejón detrás de una bodega, jadeando en busca de aire. Lorenzo se apoyó contra la pared de ladrillo y se deslizó hasta quedar sentado. Se palpó las costillas. Definitivamente estaban rotas, pero el chaleco le había salvado la vida. «Lo hemos perdido», dijo Lorenzo, cerrando los ojos. «La llave, la prueba, se ha perdido. Bulov gana». Elena lo miró. Miró la sangre que brotaba de un corte en su frente, extendió la mano y se la limpió suavemente con el pulgar. «No», dijo en voz baja, «él no gana». Lorenzo abrió los ojos. Cogieron el abrigo. Elena se agachó hacia su zapato, desató su resistente bota de trabajo, los feos zapatos antideslizantes que Arthur odiaba. Tiró de la suela hacia atrás. Había un pequeño corte en la goma. Sacó una pequeña llave plateada. Lorenzo la miró fijamente, luego la miró a ella. Empezó a reír, un sonido sibilante y doloroso. «Dijiste que estaba en el abrigo». «Mentí». Elena dijo con un brillo travieso en los ojos. «Mi abuela me enseñó. Nunca guardes tus diamantes en el joyero. Guárdalos en el jarrón de flores, o en este caso, en el zapato». Lorenzo la miró con puro asombro. La adrenalina se desvaneció, sustituida por algo mucho más potente. Levantó la mano y le acarició la cara con la palma. Su pulgar recorrió su pómulo. «Eres increíble», susurró. «Eres absolutamente aterradora». La atrajo hacia él. El beso fue desesperado, con sabor a polvo, sangre y supervivencia. No era el beso de un príncipe y una camarera. Era el beso de dos soldados en una trinchera. Cuando se separaron, sin aliento, Lorenzo apoyó la frente contra la de ella. «¿Dónde va la llave, Elena?» «Al primer Banco Nacional del Centro», respondió ella. «Caja 404, póliza de seguro de Santino Vitali». Entrar en el banco era la parte fácil, salir sería la guerra. Lorenzo llamó a la caballería. Cuando llegaron a Wall Street, la zona estaba plagada de soldados de Moretti disfrazados de civiles. Salvatore había movilizado a toda la familia. Era el final del juego. Entraron en la cámara acorazada del banco. El aire era fresco y olía a papel viejo. El director del banco, aterrorizado por la presencia de Lorenzo, los dejó solos en la sala de visionado privada. A Elena le temblaba la mano mientras introducía la llave plateada en la caja 404. Lorenzo giró la segunda llave que le había proporcionado el banco. La caja se deslizó hacia afuera. Dentro no había dinero, no había diamantes, solo había un libro de contabilidad encuadernado en cuero y una cinta de casete. «Los años 80», murmuró Lorenzo. «Por supuesto, es una cinta». No tenían reproductor, pero abrieron el libro de contabilidad. Lorenzo hojeó las páginas, abrió mucho los ojos. «Dios mío, esto no es solo sobre el envío robado en el 85. Esto lo es todo». Santino estaba siguiendo los tratos de Volkov con los federales. «Mira», señaló una columna de fechas. «Volkov no solo le robaba a mi padre. Era un informante. Vendía a las otras familias al FBI para allanar el camino hacia su propio imperio. Incriminó a tu padre porque Santino lo descubrió». «Mi padre era un héroe», susurró Elena, con lágrimas corriendo por su rostro. «Murió para proteger a los Omea, para proteger a tu padre. Tenemos que mostrar esto a la comisión», dijo Lorenzo con voz dura. «Si las otras familias ven esto, Bulov es hombre muerto. Los rusos serán expulsados de la ciudad. No podemos simplemente mostrárselo», dijo Elena, con la mente acelerada. «Volkov es demasiado fuerte ahora. Dirá que es falso. Tenemos que hacer que confiese». «¿Cómo?». Elena miró el libro de contabilidad y luego a Lorenzo. «Esta noche, en el Gilded Obsidian, es el aniversario de la inauguración del restaurante. Todos los jefes de la ciudad estarán allí.
Bulov estará allí para regodearse. Y yo le serviré la cena, dijo Elena con frialdad. El Gilded Obsidian estaba cerrado al público esa noche. Era un evento privado. El aire estaba cargado de humo de cigarro y tensión. Los jefes de las 5 familias estaban presentes. Y en la mesa central, Dmitry Bulov estaba sentado como un rey bebiendo vodka. Salvatore Moretti estaba allí, con aspecto frágil y derrotado. Había desempeñado bien su papel. Entonces Salvatore Bulov tronó. He oído que tu hijo ha tenido un pequeño accidente en Queens esta mañana. ¿Se está escondiendo? ¿Se está recuperando?, dijo Salvatore en voz baja. «Qué pena», se rió Bulov. «Esperaba terminar el trabajo». La puerta de la cocina se abrió de par en par. Elena salió. Llevaba puesto su uniforme. Sostenía una bandeja con un solo plato tapado. La sala se quedó en silencio. Bulov entrecerró los ojos. «La camarera. Estás viva. Tienes 9 vidas, chica». Elena se dirigió directamente a la mesa de Bulov. No temblaba. No bajaba la mirada. «La cena, señor Bulov», dijo ella. «No he pedido nada», dijo él con desdén. «Es una especialidad de la casa», dijo Elena. «Cortesía de Santino Vital». Levantó la campana de plata. En el plato no había comida. Había una cinta de casete y un solo pez muerto envuelto en una copia de la página del libro de contabilidad. La cara de Falk se puso blanca. Elena dio un paso atrás y alzó la voz, hablando claramente a toda la sala. Pero no hablaba inglés. Hablaba el dialecto, el idioma de los jefes. «Chisu elukunu du traidor». «Esta es la factura del traidor», señaló a Bulov. «Este hombre es una rata. Les vendió a todos al FBI en el 85. Mató a Santino Vital para ocultar su vergüenza. Y ha estado robando de sus puertos durante 20 años». Bulov se levantó, tirando la silla. «Miente. Mátadla». Sus hombres buscaron sus armas. Pero, de repente, los camareros de las mesas circundantes dejaron caer sus bandejas. Sacaron metralletas Uzi de debajo de sus delantales. Lorenzo salió de la cocina con un delantal de chef y una escopeta en la mano. «¡Que nadie se mueva!», rugió Lorenzo, «a menos que queráis morir por una rata». Salvatore se levantó. Cogió la página del libro de contabilidad del plato. Se puso las gafas. La leyó en silencio. Luego se la pasó al amanecer de la familia Gambino, que estaba sentado cerca. El amanecer Gambino la leyó. Miró a Bulov. La mirada no era de enfado, era de decepción, lo cual era peor. Dmitry, el amanecer Gambino, dijo: «¿Es esta tu firma en el documento del informante del FBI?» Bulkov miró a su alrededor. Estaba rodeado, las 5 familias, los Moret y la chica. «¿Era por negocios?», gritó Bulov. «Solo eran negocios». «No», dijo Salvatore, acercándose a él. Miró a Elyanena. «Elyanena, el cuchillo». Elyanena cogió el cuchillo de carne de la mesa. Se lo entregó a Salvatore. «Para Santino», susurró Salvatore, pero no atacó. Le entregó el cuchillo a Elyanena. «Tu sangre», dijo Salvatore. «Tu justicia». Elyanena miró el cuchillo. Luego miró a Volkov, el hombre que la había convertido en huérfana, el hombre que había obligado a su abuela a vivir con miedo. Clavó el cuchillo en la mesa, profundamente en la madera, a pocos centímetros de la mano de Bulov. «No soy una carnicera como tú», dijo Elena, con voz llena de poder. «Soy una Vital. Nosotros no matamos ratas. Dejamos que los gatos se encarguen de ellas». Se volvió hacia los otros capos. «Es tuyo». Elena le dio la espalda a Bulov. Mientras caminaba hacia Lorenzo, la sala estalló en caos detrás de ella. No miró atrás. Lorenzo la abrazó, hundiendo la cara en su cabello. Se acabó. Habían pasado 3 meses desde la noche en que el cuchillo se clavó en la mesa de caoba, y las estaciones en Nueva York habían cambiado. El frío glacial del invierno se había derretido en una primavera floreciente y esperanzadora. La obsidiana dorada, al igual que la propia ciudad, había sufrido una transformación. La atmósfera fría e intimidante, que antes lo hacía parecer una fortaleza, había desaparecido. Las cortinas de terciopelo oscuro y lúgubre fueron sustituidas por otras de seda cálida y color ámbar. La iluminación ya no era cruda e interrogatoria,
sino suave y acogedora. Ya no era un lugar donde se hacían tratos en las sombras, era un lugar donde la gente venía a vivir. Elena se sentó en la mesa 1, la mesa del rey, como solían susurrar con temor los empleados. Sin embargo, esa noche no estaba puliendo la platería ni comprobando nerviosamente el nivel del agua. Llevaba un vestido de seda azul medianoche que le caía como la luz líquida de la luna, en marcado contraste con el uniforme oversize que había sido su armadura durante tanto tiempo, y su cabello, que solía llevar recogido en un moño desordenado y práctico, le caía en ondas sueltas y oscuras sobre los hombros. Miró sus manos, que descansaban sobre el mantel blanco. Eran las mismas manos que habían amasado masa y fregado suelos, pero ahora no temblaban. Lorenzo Moretti estaba sentado frente a ella. El cambio en él era aún más profundo que la renovación del restaurante. La tensión perpetua que solía tensarle la mandíbula había desaparecido. Las ojeras habían desaparecido. Parecía más joven, más ligero, como si finalmente se hubiera desabrochado y dejado a un lado una pesada armadura. «Estás mirando fijamente a la cocina otra vez», dijo Lorenzo con una sonrisa burlona en los labios. «Arthur no va a dejar caer la bandeja. De hecho, se ha vuelto bastante competente desde que dejaste de aterrorizarlo». Elena se rió, un sonido que la hizo sentir libre. «No soy aterradora. Es solo que tengo un alto nivel de exigencia en cuanto al servicio de pan. Las viejas costumbres nunca mueren». «Bueno, hablando de exigencias», dijo Lorenzo con expresión más seria. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una gruesa carpeta legal encuadernada en cuero. La deslizó por la mesa, deteniéndose un momento con los dedos en la cubierta antes de retirarlos. «Los abogados han terminado esta mañana la auditoría del patrimonio de Santino. Les ha llevado semanas desenredar la maraña. Pero bueno, tienes que ver esto». Elena dudó. El patrimonio Lorenzo, mi padre, vivía en un apartamento de alquiler controlado en Queens. Su patrimonio era una caja de viejos discos de vinilo y un Chevy oxidado. Esa era su tapadera, Elena. Esa era la máscara que llevaba para mantenerte a salvo, explicó Lorenzo en voz baja. Pero Santino Vital era el consejero de la familia más poderosa de Nueva York durante la Edad de Oro. Y era inteligente, sabía que se avecinaba una guerra. Sabía que quizá no sobreviviría a ella. Elena abrió la carpeta. Las páginas estaban repletas de jerga legal, números de cuentas bancarias y detalles de fondos fiduciarios. Sus ojos recorrieron las columnas, sin comprender del todo los datos hasta que llegó al resumen al final de la última página. Dejó de respirar por un segundo. Parpadeó, pensando que se trataba de un error, una errata. Volvió a mirar. 50 millones. Susurró, sintiendo que el número le resultaba extraño en la lengua. 52 millones con intereses. Lorenzo la corrigió con delicadeza. Llevaba desde 1980 desviando su parte de los beneficios a cuentas offshore en las Islas Caimán y Suiza. Nunca fue para él. El fideicomiso estaba explícitamente a nombre de la hija del panadero. Ahorró cada centavo para ti, Elena. Nunca fuiste una camarera pobre. Todas las noches nos servías agua. Técnicamente, eras la mujer más rica de la sala. Elena se quedó mirando el documento. Las lágrimas le nublaron la vista y le difuminaron los números. No era el dinero lo que la abrumaba, era el amor. Su padre no solo había muerto por ella, había pasado toda su vida construyendo una fortaleza de seguridad que ella nunca supo que existía. Cerró lentamente la carpeta y se la devolvió a Lorenzo. «No lo quiero», dijo con voz firme. Lorenzo se atragantó con el sorbo de vino y dejó la copa sobre la mesa con fuerza. «Disculpa, Elena, eso es libertad, eso es poder. Podrías comprar toda esta manzana. Es dinero manchado de sangre, Lorenzo», dijo ella, sacudiendo la cabeza. «Proviene de una vida que destruyó a mi familia. No puedo construir un futuro feliz sobre ese tipo de pasado». Lo miró a los ojos. «Tómalo. Dáselo a las familias de los trabajadores portuarios». Volkov extorsionó. «Construye una escuela en el barrio donde crecí. Construye un hospital. Lava el dinero haciendo el bien con él». Lorenzo la miró con una intensidad que le aceleró el corazón. Había visto a mujeres luchar por diamantes,
matar por estatus y traicionar por mucho menos. Nunca había visto a nadie devolver un reino porque le resultaba demasiado pesado. «Realmente eres una reina», murmuró. «Lo darías todo». «No todo», dijo Helena, con una pequeña sonrisa nostálgica en los labios. Dio un golpecito a la carpeta. «Vi una escritura allí, una pequeña propiedad en Polmo, un viñedo con una antigua granja de piedra». «La ruina», dijo Lorenzo, levantando una ceja. «No ha producido uvas en 20 años. Es tierra y piedras». «Es suelo», corrigió Helena. «Mi tierra. Me quedaré con el viñedo. Necesito un lugar donde hornear pan, donde el aire huela a limones y al mar. Eso es todo lo que quiero». Lorenzo se recostó en su silla y exhaló un largo suspiro. Miró a su alrededor, al restaurante, a la vida que había construido, y luego volvió a mirar a la mujer que había salvado su alma. «Bueno», dijo, metiendo la mano en el bolsillo otra vez, «eso complica mis planes. O tal vez los perfecciona». Se puso de pie. El movimiento fue fluido, deliberado. Rodeó la mesa, y las conversaciones del restaurante se silenciaron cuando los comensales se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Se detuvo junto a la silla de ella. «Me he reunido con la comisión», dijo Lorenzo, con voz lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas lo oyeran, pero con la mirada fija solo en ella. «Les he dicho que la guerra ha terminado, y les he dicho que el príncipe de Nueva York se retira». Helena se llevó la mano a la boca. «Retirarte, pero esta es tu vida». «No», dijo Lorenzo, arrodillándose. El restaurante quedó en silencio. Incluso el personal de cocina se quedó paralizado, mirando a través de la ventana de servicio. «Era mi deber. Tú eres mi vida». Abrió una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un diamante que no era llamativo ni moderno. Era una antigua talla europea de los años 20, engastada en filigrana de platino. Era un anillo que había sobrevivido a guerras como ellos. «No quiero seguir siendo un amanecer», dijo Lorenzo, con la voz cargada de emoción. «Quiero ser un marido, quiero despertarme en Palermo, quiero verte hornear pan y quiero arreglar ese viñedo en ruinas. Elena Vital, ¿me dejarás servirte durante el resto de mi vida?» Elena miró al hombre que había saltado de un tejado por ella, al hombre que había recibido un disparo de escopeta para protegerla. Miró el anillo y luego sus ojos, oscuros, vulnerables y completamente suyos. No respondió en inglés. Le parecía demasiado insignificante. Respondió en la lengua de sus antepasados, la lengua que lo había iniciado todo. «Tú Silaria Chespiu», susurró con voz temblorosa. «Eres el aire que respiro». «¿Eso es un sí?», preguntó Lorenzo, con una sonrisa que se abría paso entre su ansiedad. «Sí». Ella se rió con lágrimas en los ojos. «Sí». Lorenzo le deslizó el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. Se levantó y la atrajo hacia él para darle un beso que sellaba su futuro. Un futuro sin armas ni silencio, sino con sol, tierra y paz. El restaurante estalló. Los aplausos retumbaban en las mesas. Arthur lloraba abiertamente en una servilleta junto al mostrador de la recepcionista. Y en una mesa de la esquina, don Salvatore Moretti, el viejo león, los observaba. No aplaudió. Simplemente partió un trozo de pan crujiente, lo mojó en aceite de oliva y lo levantó hacia ellos en un brindis silencioso. El ciclo de sangre se había roto. La fiesta de la vida había comenzado por fin. Así que la próxima vez que pases por alto a esa persona callada, que te sirve el café o limpia tu mesa, recuerda a Helena. Recuerda que el exterior más humilde puede esconder el corazón de una leona y la sangre de una reina. En un mundo ruidoso, a veces la voz más poderosa es la que susurra en un idioma que solo los dignos pueden entender. Helena no solo encontró el amor, encontró su identidad, su justicia y su legado. Demostró que el verdadero poder no consiste en exigir respeto. Se trata de exigirlo cuando llega el momento. Si te ha gustado esta historia de identidades ocultas, justicia mafiosa y romance prohibido, dale al botón de me gusta. Es de gran ayuda para el canal. Comparte este video con un amigo al que le gusten los giros dramáticos. Y no olvides suscribirte y pulsar la campana para no perderte ninguna historia.
Comenta a continuación. ¿Qué harías si descubrieras que eres el heredero de una fortuna secreta? Nos vemos en el próximo video.